El petróleo es un gran generador de energía y por lo tanto genera un gran impacto en la economía mundial, puesto que todo se mueve con energía. El petróleo es la fuente de más de la tercera parte de la energía del planeta. Eso es más que el carbón y más del doble que las fuentes de energía nuclear, hidroeléctricas y renovables combinadas. El petróleo genera aproximadamente, según las condiciones de la economía, cerca del 2.5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Cuando el precio del petróleo sube, afecta a los países que no producen petróleo y lo tienen que importar en el mercado internacional, mientras que los países productores y exportadores se benefician. Por otra parte, cuando el precio baja, los países importadores disminuyen sus gastos en la factura de compra de petróleo y esto les favorece, pero paralelamente los productores ven afectado su crecimiento económico, puesto que estos bajos precios hacen que su economía en general sufra una contracción. Debido a la importancia del petróleo, se creó una organización, el cual busca regular las políticas de los países productores integrantes. Esa organización es la OPEP, del cual hablaremos en este video. Así que sin más, iniciamos. La OPEP, o la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, es una organización permanente intergubernamental creada en la Conferencia de Bagdad que tuvo lugar del 10 al 14 de septiembre de 1960 entre Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela. A los 5 países fundadores se les unieron 8 países más: Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador y Gabón. De estos países, el que más produce es Arabia Saudí, al que le siguen Irak e Irán. Los que menos producen del grupo son Ecuador y Gabón. Además de los países miembros, existen otros países productores de petróleo que, sin formar parte de la organización, participan como observadores en las reuniones ordinarias del grupo. Estos países son Sudán, México, Noruega, Rusia, Kazajistán, Omán y Egipto. La sede de la organización se encuentra en Viena, gracias a las facilidades que el gobierno austriaco otorgó. El fin de la OPEP es coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros, con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores de petróleo, el abastecimiento eficiente, económico y regular del petróleo a los países consumidores y un rendimiento justo del capital de los inversores. En pocas palabras, se fijan cuotas de producción para cada país, produciendo lo suficiente para mantener los precios altos y con ello una mayor rentabilidad. La Conferencia de Ministros de la OPEP celebra 2 sesiones ordinarias al año. Además, es responsable de la formulación de la política general de la organización. La OPEP, desde el momento de su fundación, contó con el rechazo tanto de los países consumidores, sobre todo Estados Unidos, como de las principales organizaciones petroleras. Sin embargo, y como consecuencia de las decisiones adoptadas por los países productores, poco a poco se fue creando conciencia en las naciones desarrolladas y consumidoras del petróleo, que este es un bien perecedero y por lo tanto debían ajustar sus necesidades de consumo a través de la adopción de medidas de conservación, eficiencia y ahorro. De esta forma podemos decir que la OPEP cumple con los siguientes objetivos. En primer lugar, estabilizar los precios del petróleo en los mercados internacionales. En segundo lugar, salvaguardar los intereses de los estados productores. En tercer lugar, abastecer de forma eficiente y segura a los países consumidores. Y por último, procurar una ganancia justa a los inversores en la industria del petróleo. Estructura organizativa de la OPEP. La OPEP se conforma organizativamente de la siguiente forma: una junta de gobernadores que está integrada por altos funcionarios de cada país miembro. Esta junta prepara la agenda de la OPEP, es decir, el planteamiento de los diversos temas que se van a tratar en las reuniones ordinarias. Sus decisiones se trasladan a los ministros de cada país para que se lleven a cabo. También se encuentra la Secretaría General, que es la portavoz y representante legal de la organización,
coordinando las relaciones públicas y el departamento jurídico. Su papel es el estudio del mercado petrolífero y sus condiciones. También se encuentra la Comisión de Economía, que es un órgano puramente técnico que se encarga del estudio de las condiciones de oferta y demanda del mercado del petróleo y prepara los proyectos de soluciones de la organización que se deben discutir y aprobar en las conferencias. Entonces, la influencia de la OPEP en el mercado de petróleo es indudable. Aproximadamente el 43% de la producción mundial y el 81% de las reservas mundiales de petróleo están en países miembros de la OPEP. Su dominio en las exportaciones de petróleo está en torno al 35% de todo el mundo y concentra la totalidad de la capacidad de producción de crudo, pudiéndose afirmar que la OPEP se ha convertido en una especie de banco central del mercado petrolífero. ¿Cuáles son los principales países productores de petróleo? Pues bien, vamos a ver el listado para el año 2019, el cual muestra la totalidad de los países y la producción diaria de barriles. Como podemos ver, en primer lugar se encuentra Estados Unidos, posteriormente Rusia. Los que están en colores rojos y azules pertenecen a la OPEP. Los rojos son los fundadores de la OPEP y los azules fueron los que se sumaron posteriormente. Vemos entonces que en tercer y cuarto lugar está Arabia Saudí e Irak. Posteriormente está Canadá, Irán, China, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Brasil, Nigeria. Y vemos así los demás países y su producción diaria de petróleo. Vemos, por ejemplo, que existen países como Guatemala, que produce 9.600 barriles al día. Pues bien, amigos, este es el tema de hoy acerca de la OPEP, lo cual es importante entender para poder platicar acerca de los siguientes videos sobre la forma de negociación, es decir, sobre los futuros y también sobre la crisis que se está observando a inicios del año 2020. Pues bien, recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.